vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarte a que vayas conmigo allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9 en adelante. Vamos a dar lectura a esta palabra y vamos a estar recibiendo la palabra que viene de parte del Señor, abriendo nuestro corazón para que Él nos hable, nos ministre, nos enseñe. Amén. Allí en el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Qué poderosa esta palabra. Este nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Esta autoridad que le ha dado Dios a su Hijo Jesucristo. Y sobre esto es que quiero hablar en esta tarde, sobre el poder y la autoridad que posee el nombre de Jesús. Si nosotros tan solo supiéramos que el nombre de Jesús tiene poder, lo usaríamos. Pero no es algo mágico, no es un amuleto que yo uso el nombre de Jesús para que las cosas sucedan. Hay una autoridad dada de Dios, el Padre, hacia su Hijo Jesucristo. Y esa autoridad nos ha sido dada a nosotros, los que confiamos en Jesús, los que entregamos nuestra vida a Él. Pero hay una condición, no usamos el nombre de Jesús de cualquier manera, tiene que haber una relación nuestra con Cristo, una relación verdadera, una intimidad, una obediencia, un someterme al sacrificio de la cruz. Y sobre esto quiero compartir algo con ustedes en esta tarde, porque el Señor mismo dejó establecido que en su nombre podemos tener poder para orar. Por ejemplo, dice allí en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 14, el Señor dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que el nombre de Jesús tiene poder para que tú le pidas al Padre y recibas la respuesta a tu oración. Pero ese poder no radica en el nombre, en un nombre suelto, como decía antes, que no es algo como por arte de magia. Hay una autoridad que está ahí en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es la que tiene esa autoridad. Y cuando yo nombro a esa persona, cuando yo uso el nombre de la persona de Jesucristo, yo activo ese poder, pero necesito para activar ese poder la fe. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si nos acercamos a Dios tenemos que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Así que el nombre de Jesús tiene poder, pero ese poder yo lo puedo usar a través de la fe, a través de la fe. Y saben que cuando el Señor me entregó esta palabra en este día, trajo a mi memoria algo que quiero compartir con ustedes, porque aquí en la pantalla tenemos familias que tienen hijos, que tienen niños. Y todos nosotros que tenemos niños sabemos qué difícil es sostener un niño dentro de la iglesia, quietito, calladito. Y nosotros queremos recibir y queremos escuchar y muchas veces sacamos los niños de la reunión. Pero saben que es importante tener a los niños ahí adentro de la iglesia, en ese ambiente, en ese espacio, en esa reunión. Saben que cuando mis papás conocieron a Cristo, yo era una niña de 7 años. Vivíamos en una zona rural y no congregábamos tan a menudo como suelen congregar ustedes, nosotros, que si no nos podemos reunir presencial, podemos reunirnos a través de Zoom. En aquella época era muy difícil ir a la ciudad a congregar. Mis padres iban los domingos de Santa Cena o quizás algún otro domingo. Y recuerdo que a mí me llevaban a la iglesia porque sola en campaña no me podía quedar. No me llevaban porque yo quería ir, ni porque a mí me gustaba, ni siquiera me preguntaban a mí si yo quería estar allí, pero iba, estaba en ese ambiente. Y estaba allí y alguna cosa quedaba en mi memoria. Y cuando yo tenía 14 años, mi papá pasó por una situación muy complicada, donde estaba siendo
víctima de hechicería y estas cosas, porque él se había apartado de los caminos del Señor, no congregaba, no buscaba al Señor. Y había estado 11 días postrado en una cama, sin poder recibir alimento, todo lo que recibía lo echaba y los médicos no encontraban nada. Médicamente no había una enfermedad. Él estaba muy delgadito allí arriba de aquella cama y en una mañana le dijo a mi mamá que orara por él. Pero mi mamá fue muy inteligente ese día, le dijo, orá vos conocés, sabés cómo orar. Y bueno, y esa oración que hizo mi papá esa mañana modificó, cambió toda la situación. Allí pasamos muchos días donde el Señor empezó a mostrarle cosas que habían en la casa y empezó a sacar cosas, a limpiar el ambiente. Pero llegó un día que ya no daba más y ya no daba más de verdad. Y él le pidió a mi mamá que fuera a la ciudad a buscar al pastor para venir a orar por él. Pero como les dije, era una zona rural, llegar a la ciudad y regresar no se hacía en 15, 20 minutos. Se hacía en un tiempo muy demorado. Y en ese tiempo que estuve yo sola con mi papá, pasaron algunas cosas. Yo no era bautizada en las aguas, yo no congregaba por mi propia voluntad, pero en ese momento mi papá dijo, yo no puedo esperar más. Ya se sentía muy mal, sentía que se moría. Y en ese momento él me dio algunas direcciones y me dijo, poné tu mano sobre mi cabeza y pedile a Dios que me dé un corazón nuevo porque mi corazón está podrido, usó esa palabra. Y yo me acuerdo que frente a esa situación de verlo así tan mal y de no saber lo que hacer, yo puse la mano sobre su cabeza y me acordé de que allí en la iglesia, cuando yo era una niña, había escuchado una y otra vez que el nombre de Jesús tenía poder y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Y no recuerdo qué palabras usé, pero recuerdo que yo dije, en el nombre de Jesús, yo le pedí a Dios que hiciera la obra que tenía que hacer sobre la vida de mi papá. Y allí, sola con él, en el medio del campo, presencié lo que era una liberación. La primera liberación que vi yo en mi vida fue mi papá. Mi papá empezó a expulsar tanta cosa, y yo estaba sola con él y recuerdo que cuando él terminó de echar todo aquello, su cara era otra, su semblante era otro, había sido libre. Y en aquel momento él me dio una palabra de parte de Dios y me dijo que yo iba a predicar la palabra de Dios y que yo iba a ser usada por Dios. Pero ¿a qué voy con esto? A lo importante que es estar en el ambiente, a escuchar, a aprender. En ese lugar donde yo fui tantos años porque me llevaban, aprendí que el nombre de Jesús tenía poder. Y en esta tarde Dios puso en mi corazón compartir con ustedes esto, del poder que hay en su nombre. Jesús dijo, y lo hemos leído aquí, que es nombre sobre todo nombre. Dice el Señor allí, en la palabra del Señor nos dice que a Él le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. En Él está la autoridad. Y Él nos delegó esa autoridad a nosotros, sus hijos. Nosotros vemos en las Escrituras como el nombre de Jesús tiene poder para orar y para recibir la palabra, pero el nombre de Jesús también tiene poder para echar fuera demonios, porque la palabra del Señor nos dice y nos muestra claramente allí cuando Jesús envió a los 70. Dice que cuando regresaron con gozo y maravillados porque decían que aún los espíritus inmundos se sometían, se sujetaban en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos esta herramienta poderosa en nuestras manos. Si tú y yo hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque ese nombre tiene poder para salvar, tiene poder para perdonar nuestros pecados. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 13, la palabra del Señor nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor Jesús tiene poder para salvar, para perdonar. Y en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Jesús dijo, hay solo un camino para llegar al Padre y ese camino era Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pero ese nombre, esa autoridad que Él dejó para que nosotros usemos, nos dio ese poder, nos dio esa autoridad en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que entender que fuimos llamados con un propósito y que no estamos en Cristo para seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir teniendo siempre las mismas dificultades, los mismos problemas, las mismas situaciones. Él nos dio el poder y la autoridad para que podamos orar. Lo leímos, decía, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, dice en su palabra. Eso dice que a través de la fe nosotros activamos el poder de su nombre y vamos a alcanzar nuestros objetivos, vamos a poder llegar a Él con ese corazón en obediencia, pero a su vez sabiendo lo que estamos haciendo. Hoy Dios nos quiere hablar sobre ese poder que hay en su nombre y quiere que tú y yo en esta tarde nos podamos aferrar a esta palabra y por medio de la fe usar esta palabra. Y yo quiero compartir contigo unos versículos para culminar que se encuentran en el libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 17 al 18. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Orarán por los enfermos y serán sanos. En mi nombre, dice, comerás cosa mortífera y no os hará daño. En mi nombre tendrán autoridad y poder. Nos está diciendo el Señor a todos aquellos que creen. Si tú le has creído al Señor y vives una vida acorde a su palabra, tú tienes esa autoridad, tú tienes ese poder para usar el nombre de Jesús, para poder llegar a alcanzar esas bendiciones que tú y yo estamos muchas veces necesitando. No tengamos miedo, no tengamos, no nos vamos a sentir indignos, digamos así, porque muchas veces el enemigo viene a poner mentiras en nuestra cabeza o a recordarnos nuestro pasado, nuestros errores. Y capaz que tú dices, no, pero esa autoridad solo la tiene el pastor o solo la tiene la hermana que está predicando. Y la palabra del Señor nos está diciendo en esta tarde que este poder está sobre aquellos que creen, sobre los que creen. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Si tú has creído en esa palabra, en ese poder y has entendido el poder que hay en el nombre de Jesús, tú puedes levantarte con esa voz de autoridad y comiences a clamar al Señor, comiences a pedirle al Señor lo que está conforme su voluntad, porque a veces pedimos cosas, como lo dice muy bien las Escrituras, que pedimos y pedimos mal y no recibimos, porque pedimos para nuestros deleites y para nuestros placeres, eso es lo que dice la Escritura. Pero si tú le estás pidiendo algo al Señor que está dentro de su voluntad, que está dentro de su palabra, el Señor te va a responder, porque Él lo está diciendo, si algo pidieran en mi nombre, yo os haré. Que tú y yo podamos en esta tarde salir fortalecidos de esta reunión, que podamos recibir este mensaje como una palabra de poder para nuestras vidas y comencemos a usar esa autoridad que el Señor nos ha dado. Son importantes los líderes, los pastores, es importante someternos a ellos, es importante recibir sus consejos, ser ministrados por ellos. Pero hay un precio que el Señor Jesús pagó, que es el mismo precio que pagó por ti, por ellos, por mí o por quien sea. Y si nosotros estamos en Cristo, dice la palabra, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. No podemos vivir en el pasado o atados a las cosas del pasado. Tenemos que vivir el hoy, esta nueva vida en Cristo que Él nos ha dado y podamos usar esta autoridad que el Señor nos ha dado. No nos vayamos a olvidar que Él nos dio esa autoridad que fue dada sobre Cristo.
hoy está sobre ti y sobre mí. Amén. Deseo que Dios te bendiga con esta palabra y que tú puedas atesorarla en tu corazón y ponerla por obra, activar esa fe. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué siempre estamos insistiendo en los testimonios, en las cosas que Dios hace? Porque también infunden fe a nuestro corazón. Infunden fe a al corazón del que está escuchando, al oyente. Porque dice, bueno, si el Señor pudo hacer con esta persona, puede hacer conmigo. Y puede hacerlo porque Él es el mismo de ayer, de hoy, seguirá siempre siendo el mismo Dios y tendrá siempre la misma autoridad en nombre de Cristo. Que Dios te bendiga con este mensaje, con esta palabra y que puedas reflexionar en ella. Amén.